La tumba está vacía. Cantábamos eso ahora, ¿no? Porque Él triunfó. Y esa es la razón por la que nos congregamos cada domingo y nos reunimos algunas veces en los hogares, en los templos durante semana. La tumba está vacía. Y bueno, esta ya tarde me toca compartir con ustedes lo que nos sigue del Sermón del Monte. Recuerden que estamos viendo desde mediados de julio más o menos, empezamos la serie del Sermón del Monte y hemos venido encontrando en este tiempo muchos cambios, al menos personalmente. Hay algunas cosas que he tenido que cambiar en mi concepto de la palabra de Dios. Algunos deben haber descubierto conceptos reales, conceptos verdaderos, al comparar lo que hemos escuchado con las Escrituras. Hemos encontrado nuevas enseñanzas y creo que eso está ayudando a nosotros también para llevar una mejor vida. Así que me gustaría hacer un repaso rápido nomás de lo que hemos visto hasta ahora. En los 2 primeros versículos de este capítulo 5 de Mateo, lo que a mí me llama la atención es en el segundo versículo, dice, hablando de Jesús, les enseñaba diciendo. Esto me lleva a Mateo, el último capítulo, a la Gran Comisión, y ahí el versículo 20 nos encarga a nosotros, enseñándoles a las personas que vamos a ser discípulos, a quienes predicamos el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y Él está enseñando ahora ahí en el Sermón del Monte. Del versículo 3 al 12 tenemos las bienaventuranzas, lo que viene a encerrar en sí todas ellas el carácter del ciudadano del reino. Es lo que aprendimos al menos en 3 aspectos fundamentales de este carácter. Todos los cristianos, primero, deben de ser como aquel que en las bienaventuranzas está descrito. Estas bienaventuranzas describen el carácter del cristiano. Segundo, todos los cristianos debemos de evidenciar estas características. No son dones que el Señor ha repartido con liberalidad y con propósito entre los cristianos. No. Todos tenemos estas características y deben de identificarnos delante de nosotros y delante del mundo. Así debemos de presentarnos. No es algo que a mí me falta, no te falta una u otra característica, tienes todas y tienes que trabajar en todas ellas para evidenciarlas en tus vidas. Y tercero, estas características no llegan de manera natural a nosotros. No es una consecuencia lógica de nuestro cristianismo o de haber profesado fe en Jesucristo. Estas son manifestaciones de obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es las bienaventuranzas. Después de versículos 13 al 16 hemos visto la sal y la luz. Y básicamente encerramos esto, el cristiano y su influencia en el mundo. Debemos demostrar nuestro cristianismo en un mundo perverso y corrompido. Debemos demostrar una manera de vivir dentro de este mundo, delante de ellos. Y por último, la semana pasada vimos los versículos 17 al 20 y nuestro hermano Álvaro nos enseñaba, nos explicaba esta parte con el título de su sermón, Una justicia mayor. Y aprendimos de la ley y la verdadera justicia. Ahora nos toca a nosotros ver los versículos 21 al 26, los cuales les leo. 21 al 26 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez
y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te damos gracias esta tarde porque primeramente has permitido que estemos aquí, Señor, y esto gracias a que la tumba está vacía, gracias a que tu Hijo vive, Señor, estamos aquí. Pero también queremos orar, Señor, que gracias a tu misericordia también diaria, constante, permanente, es que estamos aquí. Y reconocemos, Señor, entonces que en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras fallas delante de ti, en medio de nuestros pecados, tu gracia siempre está dispuesta, Señor, a perdonar cada vez que nosotros venimos a ti avergonzados pidiendo perdón. Pero también, Señor, queremos darte gracias porque a pesar de nosotros mismos, tu palabra va a ser expuesta a nosotros. Oro, Señor, por mis hermanos, por las personas que están aquí en este lugar dedicado para congregar y adorarte y escuchar tu palabra, que esta, Señor, venga a todos nosotros de una manera clara, entendible, hablando tú, Señor, a nuestro corazón para someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. Pero también oro por mí mismo, Señor. Tú me conoces mucho mejor que yo a mí. Pero también, Señor, yo me conozco mucho mejor que mis hermanos, que las personas que me conocen. Yo me conozco, Señor. Así que oro por tu misericordia, Señor, durante este tiempo. Oro que tu gracia esté sobre el auditorio y sobre mí, Señor. Permítenos abrir tu palabra para meditar en ella, pero también, Señor, desciende sobre nosotros con tu poder y alimentanos con ella. Necesitamos de ti y de ella, Señor, para vivir. Así que, como dije, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí en este pasaje el Señor Jesús está haciendo algo ya más práctico. Había explicado algunas cosas acerca de lo que es el reino para nosotros y cómo debemos demostrar en nuestras vidas ante el mundo el reino de Dios. Pero ahora Él comienza una forma más práctica de enseñarnos. Él toma el sexto mandamiento para empezar desde aquí hasta el final de ese capítulo, una serie de explicaciones, y siempre Él está diciendo, pero yo os digo. Y por 6 veces pero yo os digo está seguido por otra frase, que es, Él dice, oísteis que fue dicho, y seguida 6 veces por el pero yo os digo. Con esto Él quiere mostrarnos a nosotros su intención de interpretar la ley de una manera correcta para nosotros. Y les explico un poco. El Congreso donde se discuten las leyes y también la parte legal, judicial del Estado, muchas veces acude al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional nos interprete la Constitución, la magna ley del Perú. Pero lamentablemente hemos visto que a veces este Tribunal Constitucional amaña su interpretación para sacar provecho de ello a favor o en contra de alguien, especialmente de una ideología, a favor de alguna ideología para denigrar o en desmedro de algunas personas o de alguna otra ideología. O inclusive en el Congreso sacaron una ley, no sé si recordarán, la ley de la interpretación auténtica. Como si nosotros no pudiéramos interpretar lo que leemos. Ellos interpretan por nosotros a su manera. Y es lo que vamos a ver, hacían también los escribas y fariseos con la ley. Entonces, lo que va a hacer para nosotros el Señor Jesucristo de aquí en adelante va a desarrollar el versículo 20 que nos explicó el domingo pasado nuestro hermano Álvaro.
Este versículo 20 decía: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando dice si vuestra justicia, está hablando de obediencia al Señor Jesucristo. Cuando dice pero yo os digo, nos está marcando el punto de lo que debemos de obedecer. Y cuando él dice no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, él se está refiriendo a el oísteis que fue dicho, que es un rumor, un error. Pero yo os digo es lo que debemos de ofrecer. Entonces, este sermón que yo he titulado Jesús y el verdadero significado de la ley, lo vamos a ver en 3 puntos. Así que el primero es recordando el 6º mandamiento. En el versículo 21, él empieza diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos. Y esta frase a mí al menos me recuerda mucho, creo que empezó con el gobierno militar de Velasco Alvarado, de Morales Bermúdez, las bolas. No sé si se recuerdan aquellos que vivieron esa época, las bolas, los rumores. Y estas bolas eran constantemente, que era para distraer al pueblo de las cosas que estaba haciendo el gobierno. Después esto comenzó a llamarse posteriormente los psicosociales. Y creo que fue Vladimiro Montesinos que lo impuso con los diarios Chicha, los psicosociales. Ahora lo conocemos como los fake news, las noticias mentira. Pero con todas estas noticias siempre nos están distrayendo, nos están enfocando nuestra atención en algo para nosotros no mirar la realidad. Y recuerden que se dijo mucho de esto también, de que había mucho de esto en lo que era la pandemia, las vacunas y un montón de cosas que hasta ahora estamos encontrando especialmente en las redes sociales. Ahora, lo que está para entender, este mandamiento o esta explicación que está haciendo, este primer toque que está haciendo el Señor Jesucristo a los mandamientos, vamos a dar 2 miradas a esto. Una es acerca de la tradición y otra es una mirada a la ley misma. Y este mandamiento, por supuesto que tiene una frase añadida. Y esta frase añadida la vamos a explicar un poquito más adelante. Pero primero, la tradición o las tradiciones. Y a esto es lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando Él dice: oísteis que fue dicho. Después de varios siglos de vida, Israel parece que no ha aprendido. Está otra vez esclavo de una nación, de Roma esta vez. Él está cautivo de Roma. Y además, después de tantos siglos de haber estado arrepintiéndose y volviendo al Señor, y después por su pecado y por su corazón desviado, el Señor lo entregaba a ser cautivo de otras naciones, hay 400 años de silencio. El Señor no habló para nada. No dijo nada, no envió a ningún ángel, ningún profeta. Entonces, en 400 años, el corazón se va enfriando y generación tras generación se van creando tradiciones. Y de estas tradiciones normalmente, o de esta inanición, de esta inmovilidad ciudadana, vamos a ponerlo en términos modernos, ¿quiénes se aprovechan? Los gobernantes. Entonces los escribas, los fariseos, aprovecharon la inacción, espiritualmente hablando, del pueblo de Israel. El pueblo, me imagino, de que ya no leía a Moisés, ya no estudiaba la Moisés, no escuchaban ya a los profetas. Y eran quienes guiaban a ellos, eran los escribas y fariseos. Y explica entonces el por qué este mandamiento habían escuchado, y se los recuerda Jesús, que habían escuchado a los fariseos y a los escribas la versión farisaica de el no matarás. La tradición oral había venido desde muy lejos en el pasado para ellos, y ellos no se preocuparon en contrastar lo que escuchaban
con lo que estaba escrito. Y distintas hubieran sido las cosas para ellos, y aún para muchos de nosotros, si es que ellos hubieran sido como los cristianos en Berea, escudriñando las Escrituras. Y también esta frase de oísteis que fue dicho a los antiguos. Acá cuando se refiere a los antiguos, el pueblo de Israel entiende eso, y nosotros tenemos que entender también que cuando dice los antiguos, normalmente ellos se referían a los patriarcas, pero también tenemos que entender que ya son varios siglos que ellos han pasado hasta ahora, hasta el momento en que Jesús está hablando con ellos. Y en todos esos siglos ya va aumentando el concepto de los antiguos, no solamente los patriarcas, sino todas las generaciones pasadas. Y todos ellos habían sido enseñados de alguna manera. Recuerden, siempre Israel estaba desviándose por falsas enseñanzas, por haberse desviado de las indicaciones, de las ordenanzas de Dios, diciendo que no debieran de mezclarse con otras naciones, y ellos hacían y estaban mezclando la doctrina que Dios había dejado para ellos con la de las falsas religiones de los otros pueblos. Entonces, los escribas, los fariseos, los sacerdotes enseñaban cosas mezcladas y cosas que no estaban en la ley de Dios o que no habían enseñado los profetas. Entonces, ellos habían venido acomodando la ley según la manera de ver las cosas, los escribas, los fariseos, y también según su propia conveniencia. Ellos querían hacer muy ostensible, muy marcada la diferencia entre la espiritualidad propia de ellos con la espiritualidad del pueblo. Y eso en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo remarca mucho. Él dice, ¿no? Es necesario, o sea, hagan todo lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Ya desde ahí está marcando también muchas diferencias al esto. Ahora, si es que ellos, los escribas, los fariseos, hubieran enseñado el sexto mandamiento correctamente, el sexto mandamiento en Éxodo 20:13, no matarás, punto. Dice así, en el 14 pasa al otro mandamiento, al siguiente mandamiento. No matarás. Si hubieran enseñado este mandamiento, el pueblo estaría mucho mejor ilustrado de lo que significa este mandamiento. Pero ellos habían añadido una frase, eso es lo que yo decía hace un rato, y habían añadido, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y no es que habían añadido por su propia cuenta. Esta frase es la idea que está en Números capítulo 35, versículos 30 y 31, de que cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por qué añaden esto? Porque a su conveniencia les viene bien, porque ellos encierran, encajonan el mandamiento de no matarás con ciertos límites, y es favorable para ellos, debilitándolo, porque ya no abarca más puntos, solamente el homicidio. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, ya no está aplicado ningún otro concepto de la ley con el no matarás. Y aquí el Señor Jesucristo es lo que va a explicar. O sea, el solo hecho de cometer el solo hecho de cometer homicidio hace muy débil a este mandamiento. Y es lo que habían hecho los fariseos. Eso, de debilitar el mandamiento para que ellos vean más marcada la diferencia entre su espiritualidad y la espiritualidad del pueblo. Para ellos era suficiente no matar, y con eso ya habían cumplido el mandamiento, habían cumplido con la ley. Ellos bien podrían estar hablando mal de otros, pensando mal de otros, aún insultando a otros, pero ellos no eran culpables de este mandamiento porque ellos ya lo habían encajonado en no matarás. Y el que matara era culpable de juicio. Ya estaba ahí, no abarcaba más, era suficiente. Ahí, en el no matarás, actualmente, cuando nosotros escuchamos esto y escuchamos de que, por ejemplo, actualmente, ahorita mismo, está nuevamente saliendo a la palestra el de hay que poner pena de muerte, tantos sicarios, tantos violadores, tantos asesinos, tantos secuestradores,
Pena de muerte para ellos, con toda la violencia que hay en Lima en especial, pero en todo el Perú. Y muchos saltan ahí los defensores de los derechos humanos, pena de muerte no, porque la vida es valiosa, la de los asesinos, y no piensan de las víctimas, no piensan de los muertos, no piensan de los asesinados, no piensan de las niñas violadas, como esta niña de Iquitos, que en agosto nos enteramos la historia. Una niña violada por su padrastro, que la doctora que la atendió se negó a hacerle el aborto porque no tenía las condiciones para hacer un aborto a esa niña. Y que ya la gente progre estaba abogando y la trajeron a Lima para hacer abortar a esa niña. Y la hicieron abortar, sí, habían voces no tan fuertes que reclamaban que no la hagan abortar, van a matar a una criatura, van a matar a un niño, eso es asesinato también. Y no, los progres no, que el derecho de la niña, el derecho a no tener un hijo que es fruto de violación y todas estas cosas. Y por fin salieron el colegio de médicos no sé si hablaron en contra de la doctora, pero sí la criticaron por no practicar el aborto a esa niña allá en Iquitos. Y la trajeron a Lima y jueces hicieron y salió una autorización de un juez para que esa niña le practicaran el aborto. Ahora, yo no estoy seguro, me parece haber escuchado, pero no estoy seguro que días posteriores esa niña murió. O sea, no solamente murió el niño que estaba por nacer, que estaba en el vientre de esa niña, sino murió la niña, no estoy seguro, pero me parece haber escuchado que la niña murió después de ser practicada en ella el aborto terapéutico, dicen. No sé qué terapia debe ser el aborto, pero eso dice la gente que no tiene a Cristo. Aborto terapéutico. Yo no sé si a ustedes a mí me molestó muchísimo. Desde que comencé a escuchar de que querían que esa niña aborte, practicarle el aborto, me indignó y conversé con algunos allegados, algunos cercanos a mí sobre el tema, especialmente para tocar el Evangelio. Pero no, les parecía bien de que se practicara el aborto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos indignado o no? Y mucha gente se escandaliza, no, porque la Biblia dice, no matarás. Y la Biblia no se refiere a ese no matarás, de matar legalmente. Dios condena la muerte. Y al asesino dice, debe de morir. Dios condena la muerte. Pero Dios también ordena la muerte. En Proverbios 28, 17, dice, sobre todo de los que están ignorando lo que dice las Escrituras, pidiendo que no haya pena de muerte y no se castigue a los asesinos y no se castigue a los sicarios, no se castigue a los violadores. Perdón. Mire lo que dice Proverbios 28, 17, sí. Perdonen, estoy yo en Salmos. Ya, Proverbios 28, 17. Mire lo que dice. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Cuando yo estaba trabajando en el penal de Lurigancho, sobre todo en el pabellón 20, era un pabellón de los más peligrosos. En ese pabellón, por ejemplo, el pabellón 3 era el pabellón donde estaban normalmente los homosexuales y violadores. Ese pabellón era un pabellón de población común. Las celdas, aunque eran para una cierta cantidad de personas, estaban sobrepobladas. Habían hasta 30, 40, 50 personas en cada celda. Por cada piso en el pabellón eran 6 celdas. O sea, imagínense la cantidad que había en 3 pisos de pabellón. Pero en el pabellón 20 era un solo piso y las celdas eran individuales, porque los que estaban ahí eran gente muy peligrosa. Entonces tenían que estar en celdas individuales para evitar que ellos se mataran por rencillas, por quién es el más peligroso y el que debe de mandar, el que debe de gobernar dentro del pabellón.
Y muchos de ellos eran asesinos, eran lo que antiguamente se conocía como matarifes, o los sicarios actualmente. Conversando con algunos de ellos, ellos no tenían una vida tranquila. Ellos no podían dormir, por ejemplo. No tenían un sueño tranquilo, pesadilla tras pesadilla, y cuando tú conversas con ellos te decían que el alma de los que ellos habían matado estaban siguiendo a ellos en sus sueños para matarle. Entonces ellos desesperadamente despertaban de su pesadilla, no podían dormir. Y aún durante el día, en el penal, ellos están siempre volteando a ver quién, sienten que alguien viene a matarlos, sienten que alguien viene a cobrar venganza de las muertes que ellos provocaron. No tienen una vida tranquila y muchos de ellos terminan en una muerte violenta, recibiendo la muerte por manos de otro. Y algunos terminan suicidándose. Y Proverbios 28:17 dice eso: huyen de la muerte y nadie lo podrá detener. Huyen a la muerte, el que está manchado la sangre de ellos, sus propias manos. Entonces, si no se toma en cuenta las Escrituras, se niega con esto el espíritu y la ley, como también los pueblos impíos que se hicieron enemigos de Israel. Dios mandó matar a ellos. Israel dijo que debieran exterminar a todos, hombres, mujeres y niños, aún los animales, y todo de ellos debiera ser destruido cuando tenían que entrar a la tierra prometida. O sea, Dios ordenó la muerte. Cuando dice Dios acá, no matarás, no se refiere a eso, se refiere que el que mata con intención, el que mata con alevosía, ese debe de morir también. A eso se refiere. Entonces, aquel que antes tenía el pensamiento de que no, al asesino no debes de matarlo porque la Biblia dice no matarás, tienes que volver a repensar y a rehacer tus pensamientos, tus principios de acuerdo a eso. Si tú dices, no, ¿para qué lo vas a matar? Es una vida, estás diciendo, Dios, te equivocaste. No debiste de dar ese mandamiento. Pero Dios sabe perfectamente lo que hacía. Refiriéndose a estos antiguos, a la enseñanza a los antiguos, lo que habían dicho, John Trapp, un inglés del siglo XVII, dijo algo bien interesante. Mire lo que dijo él: antigüedad dislocada de su verdad o separada de su verdad es simplemente canicia sucia, canicie, canas, y no merece más reverencia que un hombre lascivo, lo cual es mucho más odioso porque es viejo. Los hombres que no tienen a Cristo y aún los hombres cristianos luchamos contra la lascivia. Y las mujeres se quejan de ello, y si es viejo le dicen viejo verde. Y acá eso es lo que está diciendo John Trapp sobre estas enseñanzas a los antiguos. Es antigua, es cana sucia, si es que no está de acuerdo a la verdad. Y es más odiosa que un hombre lascivo porque es viejo además. La segunda mirada que vamos a hacer es a la ley. Hemos visto a las tradiciones, ahora la ley. La ley dice, no matarás, que se diría mejor o entendería mejor si diríamos, no cometerás asesinato. No asesinarás. Este sexto mandamiento no admite dudas con el no matarás, pero con la añadidura que hacen los escribas y fariseos se debilita la ley, como ya habíamos dicho. Está limitada, está encajonada en solamente eso de que el homicida es el culpable y es el que ha faltado el mandamiento. Y este será llevado ante el tribunal para ser juzgado. Entonces, si uno evita el matar, pues ya cumplió con el mandamiento. Parece que eso es lo que enseñaban los escribas y fariseos al pueblo. Ahora vamos al segundo versículo y nuestro segundo punto en que encontramos una corrección al mandamiento. El Señor Jesús está entrando ahora un poquito más profundo. Ya nos explicó cuál era la tradición y lo que decía la ley. Ahora vamos a ver la corrección al mandamiento de lo que ellos habían escuchado, no al mandamiento que está en las Escrituras, sino al mandamiento que ellos habían escuchado. Ellos habían escuchado y el Señor le dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahora Él dice, pero yo os digo. Jesús no estaba de acuerdo con las tradiciones que ellos habían convertido en sus propios ajusticiadores.
Ahora, su pero yo os digo quiere enfatizar primero su autoridad. ¿Oísteis que fue dicho por vuestros sacerdotes, vuestros escribas, vuestros fariseos? Pero yo os digo. Él, al decir el pero, o sea, está negando autoridad a lo que ellos dijeron. Él enfatiza su propia autoridad. Pero también quiere demostrar el verdadero significado de la ley. ¿Oísteis que fue dicho no matarás? O sea, como si estuvieran enseñando la ley. Ahora él dice, yo les voy a enseñar el verdadero significado de la ley. Recuerden que el domingo pasado, el Señor, nuestro hermano Álvaro, en el primer versículo tocó, versículo 17, el domingo pasado, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Entonces, Él no solamente vino a cumplir la ley, sino que ahora nos va a enseñar el verdadero significado de la ley para cumplirla. Y ahora, una cosa en la que debemos de meditar, hermanos. El Señor Jesucristo vino a cumplir y mucha gente, bueno, Él era Jesucristo, o sea, como diciendo, Él era Dios. Pero recuerden, Él como Jesús, como Jesucristo, era hombre, 100% hombre. Y el apóstol Pablo nos enseña que Él no se aferró a eso para sacar ventaja de nosotros o para protegerse. Él no se aferró a eso. O sea que el hombre Jesús, porque el Hijo Dios, su nombre es el Verbo o la palabra, pero como hombre su nombre era Jesús. Y ese hombre se enfrentó a tentaciones. Ahí en el desierto el Jesús le dijo, tienes, el diablo le dice, no, tienes hambre. Di pues que se conviertan estas piedras en pan para que comas. Y el Señor Jesucristo al ver las piedras seguramente vio panes y seguramente quiso comer. Pero Él se negó a sucumbir a la tentación. Él tuvo cólera. Se enojó, tiró las mesas ahí en el templo de los que estaban haciendo mercado ahí afuera. Pero en ese enojo no pecó, se controló. Hay cosas que nos indignan. A veces los que nos movilizamos en buses encontramos muchas cosas injustas que pasan en los buses, en las combis. O que el chofer se para, 2, 3 semáforos, se deja pasar 2, 3 semáforos de verde para él seguir ahí esperando pasajeros. Y la gente comienza a indignarse, comienza a gritar y comienza a insultar. Y nosotros queremos hacer lo mismo, nos indignamos. ¿Insultas o te controlas? En cualquier momento vamos a encontrarnos en ese momento, en esas circunstancias, para eso. Entonces, lo que el Señor Jesucristo va a hacer, nos va a dejar en claro cuán profundo es el alcance de este mandamiento. No solamente no matarás, es más allá, va mucho más allá. Entonces, por favor, tengan en mente intencionalmente durante el resto que nos falta de la prédica, tengan en mente el no matarás, como si estuvieras escuchando no cometas adulterio. No cometas asesinato. Tenlo en mente. Y también el pero yo os digo, que significa no lo hagas. Hace unos 25, 26 años, hermanos, en este mismo salón, un hermano decía a su hijo, pequeño, 4 años, 5 años, tal vez, no recuerdo bien, pero pequeño el hijo. Y él le decía a su hijo, don't do that, Alonso, don't do that. Él estaba enseñando inglés a la vez a su hijo, pero le decía, no hagas eso, Alonso, no lo hagas. Y a esa edad nuestros hijos nos obedecen. Básicamente tendríamos que tener esa mentalidad cuando escuchamos este mandamiento. No lo hagas. Él nos dice con autoridad, no lo hagas. Pero con amor repite, no matarás, no cometerás asesinato, no lo hagas. Ese es el mandato, no hacerlo, hermanos. Pero vamos a ver que este mandato se extiende mucho más ahora.
Seguramente ustedes han entendido un poco al leer este pasaje y leemos mucho. Realmente en el Nuevo Testamento estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento que con el Antiguo. Así que ahora vamos a seguir con lo que el Señor está diciendo. Entonces dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano. En algunos manuscritos tempranos añaden que cualquiera que se enoje alocadamente o cualquiera que se enoje sin motivo contra su hermano, es una expresión, aunque parece no es de las Escrituras, que explica bien lo que el Señor está diciendo acá. Que cualquiera que se enoje alocadamente, o sea, sin pensar, o sin motivo, sin causa, enojarse contra su hermano, es culpable, dice ahí, de juicio. Esa añadidura de sin causa expresa mejor lo que el Señor quiere explicar del mandamiento. Y sería bueno que tienes esto. Ahora, que cualquiera que se enoja contra su hermano, no todo enojo o ira, hermanos, es malo. El Lutero define al enojo justo de esta manera. Es un enojo motivado por el amor. Aquel enojo que no desea mal a nadie. Aquel que es amigable con la persona, pero hostil con el pecado. Entendemos, hermanos, entonces que Jesús está haciendo referencia no al enojo justo, sino al enojo malo, que ese que proviene del egoísmo, del orgullo, del odio, de la malicia, del rencor, de los deseos de venganza. Ese es el enojo al cual él se refiere. Podemos tener enojo de muchas maneras, justo e injusto, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Normalmente el enojo justo lo compartimos. Como le decía yo de la niña esta en Iquitos, violada. No sé cuántos habrán sentido enojo si se enteraron de esa noticia, pero yo me indigné, me enojé y como dije, compartí con algunas personas allegadas a mi entorno como una manera de pasar al Evangelio como siguiente punto. Yo estaba indignado, estaba molesto. Y normalmente lo que hacemos cuando estamos molestos o indignados de una manera justa, lo compartimos con otros. Y cuando esas personas se dan cuenta de la verdad de nuestro enojo, de la sinceridad de nuestro enojo, ellos dicen, oye, ¿verdad? No, tienes razón. Y también comienzan a indignarse. Y tú te sientes bien, uno se siente bien, estoy en lo correcto, estoy haciendo bien. Pero cuando enojo malo tenemos, no lo compartimos. Sabemos que estamos mal. Sabemos que estamos mal. Y cuando uno sabe que está mal, debiera decir, he pecado, rompí el mandamiento. Esta es la cosa que debemos de tener en cuenta. Barclay define esto. Dice, Jesús prohíbe para siempre la ira que encierra, la ira que no olvida, la ira que se rehúsa a ser pacificada, la ira que busca venganza. Y a propósito, hermanos, cuando tenemos ese enojo, esa ira injusta, cuando tenemos rencor hacia alguien, cólera hacia alguien, cuando queremos cobrar venganza de alguien, cuando tenemos resentimiento contra alguien, hermanos, es un veneno que uno prepara y lo toma pensando que le hace daño al otro, cuando no es así. Eres tú el único que es dañado, eres tú el que falta al mandamiento, eres tú el que es culpable de juicio ante el concilio. Ahora el Señor continúa citando algunos insultos y dice, cualquiera que diga necio a su hermano, y el primero, y cualquiera que diga necio a su hermano, y cualquiera que diga fatuo a su hermano. El primero está refiriéndose a una palabra en el original que es raca. Entonces advierte de no llamar raca a su hermano.
Eso es lo que está haciendo Jesús con ellos. Con nosotros nos está diciendo que no digamos necio a nuestro hermano. Y lo que esta palabra raca realmente significa, literalmente significa, es cabeza hueca. Significa vacío. Entonces, un cabeza hueca, nosotros entendemos cabeza hueca. Antiguamente se usaba la palabra soquete, mentecato. Un cabeza hueca, uno que actúa sencillamente por instinto, como animal, sin pensar lo que está haciendo. Entonces no digamos raca, no digamos necio, no digamos cabeza hueca a nuestro hermano sin motivo, o con el motivo sencillamente porque tenemos cólera contra él y nos estamos burlando de él, estamos denigrando su inteligencia, estamos menospreciando su inteligencia. Este cabeza hueca. Es como decirle, ¡hey, tú, estúpido! Eso es lo que es decir. Y cuando dice fatuo, la palabra en el original es more, que significa más o menos tonto. Y este tonto sería el insensato, el irresponsable, el que hace cosas también sin pensar, sin estar atento, sin razonar, sin discernir qué es lo que está haciendo para que al saber si es bueno o es malo, al menos las consecuencias para mí. Es como decirle a él, oye, tonto. O los que le gustan el fútbol se acordarán, ¿no? ¿Qué mirás, bobo? Como dijo Messi a uno en el Mundial, ¿no? A un danés. Eso, cuando tú lo haces con cólera, cuando lo haces sin motivo, sin motivo al decir no justo, estás pecando. Así que el enojo, hermano, el enojo contra el hermano y otras personas, no solamente el enojo, el decir necio, el decir fatuo, que son no solamente sentimientos, sino expresiones contra ellos. El sentimiento muchas veces te lleva a obrar, las expresiones ya estás actuando, pero oralmente con la palabra. Expresan, hermanos, desprecio por el otro. Las emociones, cuando el enojo que lleva a la acción, expresan odio. Pero cuando expresamos con la palabra, expresan desprecio, expresan falta de respeto a ellos, no considerar como uno semejante a nuestros, no considerarlo como el prójimo, como decía el Señor, nuestros semejantes. Y esto, hermanos, nos hace culpables ante Dios como el mismo homicidio. Ahora, el homicidio, o mejor dicho, el homicida, hablando del que comete homicidio, el homicida podemos tomarlo nosotros y llevarlo ante el tribunal humano. Y va a ser juzgado, y va a ser condenado por homicidio, va a recibir su paga justa por homicidio. Pero ahora, las emociones, los sentimientos, ¿podría ser juzgado por un tribunal humano? Si yo cometí homicidio contra alguien, los investigadores, el fiscal podría decir, acá está la prueba. Este vaso tiene las huellas de él y todavía hay rastros del veneno que él preparó para matarlo. Pero ¿cómo podrían probar de que yo tengo un veneno en mi corazón, que es rencor, odio, desprecio por alguna otra persona, si no hay forma de demostrar que eso tengo yo? El juez no podría decir, ordenar, a ver, sáquenle algo de sangre, que vaya a un laboratorio de criminalística para analizar a ver si hay odio en su corazón hacia esta persona, o si hay menosprecio en su corazón hacia esta persona que lo está acusando. ¿Podemos ir a un tribunal humano? Ahora tal vez, ¿saben por qué? Nos van a decir maltrato psicológico. Ahora tal vez, pero en realidad no podrían demostrar de que hay odio en mi corazón. Entonces, si el Señor Jesucristo está poniendo al mismo nivel el homicidio, el enojo, los malos sentimientos, al mismo nivel, tienes que pensar, hermanos, que nosotros seamos homicidas, seamos de acciones malas con el enojo, o seamos de pensamientos malos en nuestras emociones, hay un tribunal supremo en el cual podemos ser juzgados.
el tribunal divino. Y ante ese tribunal divino, ¿cómo puedes pararte para salir librado de ahí? Dios te va a juzgar de la misma manera, seas homicida, sea que te hayas enojado contra tu hermano o sea que hayas albergado malos sentimientos contra él. Dios te va a juzgar y ante Dios no podemos librarnos, pues Jesús ha ampliado tanto el concepto del castigo como del crimen. El crimen no solamente es ser homicida, es tener enojo, es tener malos sentimientos, y el castigo es muerte, muerte, muerte y muerte. Porque si en el juzgado humano para los judíos al homicida lo castigaban con muerte, porque ellos eran culpables de juicio, o culpables ante el concilio, que eran los que hacían el juicio, o culpables para ser condenados al infierno, que era lo que significaba la muerte para ellos. Entonces, ante el tribunal justo de nuestro Dios, estamos igualmente condenados. Entonces, resumiendo, no matarás demanda de nosotros no solamente no cometer homicidio, sino no enojarnos, no tener malos sentimientos, no insultar. Recuerden que todas estas emociones son venenos que preparamos para tomar nosotros pensando que le va a hacer daño a nuestro adversario. Una manera que expresa el corazón de la declaración que hizo el Señor Jesús en este pasaje es así, se las voy a leer. Durante siglos se os ha enseñado que el sexto mandamiento es quebrado solo por el asesino. Y que para dictar sentencias sobre quien corresponda están los tribunales reconocidos. Pero yo os digo que se rompe aún el mandamiento, aún con la ira sin causa, que no es más que odio en capullo, como el odio es homicidio incipiente. Y les quiero leer acá en 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso aquí dice que el odio es un homicidio incipiente, es un homicidio en capullo, es un homicidio germinando. Y continúa, y si por los sentimientos, todo mal sentimiento, desde el más pequeño hasta el más envenenado, se expresa con palabras y suele echarse sobre el hermano, necio, fatuo, y así como hay gradaciones en los tribunales humanos de justicia y en las sentencias que pronuncian según los grados de criminalidad, así será el tratamiento judicial de todos los quebrantadores de este mandamiento en el tribunal divino, de acuerdo con su verdadera criminalidad ante el juez justo que escudriña el corazón. Culpable de muerte. No hay otra forma. Ahora vamos a terminar nuestro último punto, terminando ya 2 ilustraciones o 2 recomendaciones o 2 aplicaciones prácticas que encontramos en estos 4 últimos versículos. El Señor Jesús dice, después de haber explicado estos 2 primeros versículos, Él dice, por tanto, sí. O sea, el tema que trató Él, no solamente del homicidio, sino el enojo, los insultos, eran tan peligrosos como el homicidio, estas cosas, así que deberían ser evitados. Para aclararlo, nos deja estas 2 ilustraciones. La primera es, si traes tu ofrenda al altar. Recordemos que los judíos llevaban su ofrenda al altar, normalmente un animal o cualquier otra cosa, para entregar al sacerdote y el sacerdote haga todo el ritual de matar al animal y todo esto para que la ofrenda sea agradable a Dios de la persona que lo hacía. Pero como nosotros no practicamos eso y solamente tenemos una idea vaga, vamos a adecuarlo acá, en nuestra actualidad, en la iglesia, en el templo. Entonces, si tú estás en la iglesia, en pleno servicio dominical, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, según el versículo,
No nos dice que debemos de hacer algo para quitarnos el enojo, el fastidio que nos llena de emociones contrarias hacia el otro. Pero recuerda, dice que si tu hermano tiene algo contra ti, si él tiene algo de qué acusarte, si él tiene algo con qué demostrar que tú estás mal, entonces no debemos de hacer algo para quitar ese fastidio. Uy, me acordé, entonces muevo la cabeza para despejar esos pensamientos y seguir acá en mi servicio dominical, en mi adoración, para seguir congregado. El Señor dice no. Dice que debemos tomar con la mayor importancia y premura el hecho de que nuestro hermano tenga algún motivo o de queja contra nosotros, y debemos salir de la iglesia, buscar al hermano, pedir perdón, arreglar cualquier diferencia que haya con él, y una vez reconciliado, regresa y ofrece tu adoración. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiere yo mirado iniquidad, a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, la recomendación del Señor es: si tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algún motivo de queja contra ti, algo que señalar contra ti, sal de aquí, anda, arregla con tu hermano, pide perdón, arregla con tu hermano, y una vez arreglado, regresa y presenta tu adoración. Básicamente lo que el Señor Jesús te está diciendo: si estás en el templo, has venido a adorarme a mí y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, sal, anda, arregla con él primero, porque no estoy recibiendo tu adoración. Anda, sal, arregla, regresa, y ahí voy a recibir alegre tu adoración. Si estás acá y estás esperando a salir y arreglarlo después, no ha llegado nada de ti para mí. No estoy agradado contigo, no me satisfaces, no me siento orgulloso de ti. Sal de aquí, arregla lo tuyo. Básicamente, no me interesa tu adoración ahora, sal y arréglate con tu hermano. Como si el Señor te estuviera diciendo: Él es importante para mí, tú eres importante para mí, entonces es importante que la relación entre ustedes esté bien. No quiero tu adoración, no la necesito ahora, no me importa, no me satisface, no me glorifica, no santifica mi nombre. Sal y arréglate con tu hermano. Después ven y voy a estar feliz con tu presencia aquí. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, cuando Él dice ponte de acuerdo con tu adversario, si la primera ilustración está tomada en la iglesia, esta segunda ilustración la está tomando en un caso legal. Y en un caso legal conozco a hermanos, gente cristiana, que tienen problemas legales y están enemistados entonces ellos por algún problema que ya llegó al juzgado. Y el Señor nos dice, ¿no?, que Pablo se escandalizaba en los Corintios de que había algunos problemas dentro, hermanos, que ya estaba siendo juzgado entre los hombres. ¿Cómo pueden juzgar los hombres las cosas divinas, las cosas que nosotros practicamos como cristianos? Entonces, acá en el aspecto legal, puedes tener problemas si lo llevas a juicio, a un tribunal con tu hermano, estás mal. Pero también puede ser con cualquier otra persona, no creyente. Y llegas a juicio, especialmente si la otra persona te está llevando a juicio, te está llevando ante los tribunales. Lo que Él dice, el Señor acá, está diciendo que mientras vas al juzgado, mientras estás yendo al juez, mientras estás yendo al tribunal, mientras estás en el camino, está diciendo a los judíos: arregla con tu adversario, arregla pronto, porque una vez que llegues al alguacil, el alguacil te va a entregar al juez, el juez te va a entregar a los alguaciles y los alguaciles te van a meter a la cárcel, y te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Ahora, digamos que ya estamos con el problema judicial, con la demanda, y todo se está viendo en los tribunales. No esperes que el juez dé sentencia. Mientras que estás en ese camino, arregla con tu adversario. Arregla, para que no escuches del juez de repente una sentencia contraria a ti y tengas que ser obligado no solamente a pagar hasta el último cuadrante, sino también a veces estamos pagando perjuicios hacia la otra persona.
reparaciones hacia la otra persona, intereses hacia el otro. Entonces, si tu deuda era de 5,000, ahora vas a pagar más con los intereses, con la condena que el juez haga. En ambos casos, la recomendación es la misma, hermanos. Actúa inmediatamente, actúa con premura, actúa con urgencia. No esperes tiempos mínimos para tomar un respiro profundo y decir, no, ya pasará, seguramente se arreglará y todo va a ir bien. No hagas un respiro profundo, por más satisfacción que traiga a ti, en ese momento no te arregla nada. El corazón de tu hermano sigue ensombrecido por tu acción. El corazón de tu adversario sigue concentrado en el juzgado, no en ti ya, en el juzgado. No has cambiado nada tomando un respiro. Entonces, 2 aplicaciones, hermanos, rápidamente para nosotros. No debemos dejar que estas molestias, estos problemas se acumulen. Hermanos, si estamos dejando que estos problemas, estos sentimientos negativos que tenemos en el corazón hacia otro hermano, no dejemos que se acumulen, porque vamos a ser como el pueblo de Israel. Al final se acostumbraron y ya ellos escuchaban nomás a los fariseos, a los escribas que enseñaban mal, pero ellos escuchaban y para ellos estaba bien. No dejemos, porque nos vamos a acostumbrar a ser hipócritas, porque estamos tan acostumbrados con nuestro mal sentimiento, nuestras malas emociones hacia otra persona, hacia el otro hermano, que la hipocresía va a saltar rápidamente. Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, oye, qué bueno verte. Eso es hipocresía, hermanos, esa es una mascarilla. ¿Recuerdan el tiempo de la pandemia? Teníamos una mascarilla que tapaba nuestra boca y ustedes no saben si estoy hablando mientras sonrío o mientras estoy con la boca caída, con tristeza o con enojo. Entonces, el que estaba con la mascarilla podría estar sonriendo, los demás no nos damos cuenta. Los que estamos con la mascarilla podríamos estar haciendo un rictus de amargura, de dolor, de lo que sea, pero los demás no se están dando cuenta. Hipocresía. No endurezcamos nuestro corazón, no acostumbremos a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente a vivir con estas cosas. No hagamos que nuestra piel comience a endurecerse y a hacer escamas como el lagarto y a que crezca en nuestra espalda una coraza como la de las tortugas y a transformar nuestro corazón en un corazón de piedra que nada lo conmueve ya. Es el momento, hermanos, de que nosotros tenemos que evidenciar que queremos ser libres del pecado, que nuestro corazón, nuestra propia vida no muestre que hay pecado en nuestro corazón. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte, que significa pecado, si está viviendo en nosotros, su putrefacción va a empezar a salir a través de nuestra espiritualidad y no es bueno que emane esto desde nuestro espíritu y desde nuestro corazón, evidenciando que hay oscuridad en nosotros. Debemos de tomar acción, debemos de mostrar a Cristo en nuestras vidas, reconciliando todo con todos. Y a las personas que nos visitan, amigos, si estamos llamando a los hermanos a tomar acción y que a ustedes les parece difícil llevar a cabo esto, de reconciliarte, de quitar esos enojos, esos fastidios, esas palabras huecas y más bien acercarte hacia la otra persona contra la que tienes cólera, contra la que tienes inquina, contra que no quieres ni acercarte. Si te parece que es raro, es loco, es estúpido a los creyentes recomendar esto, necesitas a Cristo. Si el tener y poder satisfacer estas expectativas de nuestro Señor Jesucristo son los factores que a nosotros alimentan nuestro corazón y nuestro espíritu para cumplir esas demandas, si no las entiendes, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo urgente y desesperadamente, aunque no sientas la necesidad.
La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no sientes la necesidad de Cristo, la Biblia está en lo cierto. Estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas a Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentimiento significa reconocer tu pecado. No solamente reconocer tu pecado, sentir vergüenza de él. Y al sentir vergüenza, rechazarlo. Ya no quiero pecar, ya no quiero hacer estas cosas. Me amargan la vida, me siento mal con las personas contra las que cometo este pecado. Me siento mal contra las personas que son testigos de mi pecado. Me siento mal conmigo mismo. Siéntete mal con Dios también. Rechaza tu pecado, amigo, amiga. Y ven a Cristo. Venir a Cristo, creer en Cristo, es decir, yo sé que has muerto en la cruz por mí. Ahora estoy entendiendo el propósito de la muerte de Él en la cruz por mí. Si hay alguna manera, Señor, que me ayudes, ayúdame, porque quiero creer en ti. Pero perdona mis pecados. Y amigo, amiga, si tienes la necesidad de que alguien te explique mejor, acércate a cualquiera de las personas que estamos aquí, a cualquiera. Si ellos no pueden, te traerán a otro que te ayudarán a entender el Evangelio. Tal vez la persona que te invitó, acércate, pero no dejes pasar la oportunidad. Quién sabe, y no es mi deseo, pero quién sabe que saliendo de acá te espera la muerte. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias también por el Evangelio. Gracias, Señor, por la ley que nos muestra el pecado y nos lleva a Cristo, Señor. Gracias por la cruz, gracias por tu Hijo. Señor Jesús, gracias por tu vida entregada en la cruz y derramada a través de tu sangre ahí, Señor, por nosotros. Gracias que en tu misericordia nos hiciste entender eso, nos perdonaste y nos recibiste para darnos vida eterna, y ahora podemos llamar Padre y orar diciendo Padre y confiar que el Padre nos protege, nos provee, nos cuida, y en realidad, Señor, estás guardando para nosotros la eternidad. Oramos, Señor, por las personas que nos visitan. Oramos por aquellos que no tienen a Cristo todavía. Señor, despierta en ellos un corazón realmente necesitado, que ellos entiendan su verdadera necesidad y que vengan, Señor, a tus pies. Gracias por este tiempo, Señor. Tu nombre es santificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.